hidrogenión y se va a convertir en el amoníaco. Ese es el olor fuerte de la orina, el amoníaco, ¿no? Lo característico de la orina. Y este amoníaco que va a terminar acá en la orina me va a permitir, por una parte, eliminar el amonio, que es tóxico para el organismo, y por otra parte, eliminar los hidrogeniones que van a producir alteraciones del equilibrio ácido básico, porque si hay muchos hidrogeniones hay acidosis, ¿no es cierto? ¿Ok? Eso está claro. Pero tiene otra vía, estos hidrogeniones tienen otra vía. ¿Y cuál es la otra vía? La otra vía es que estos hidrogeniones se junten alfatos y sulfatos, acá he puesto solamente los fosfatos, y pegados a ellos sean eliminados, ¿no? Entonces, sobre todo estos dos mecanismos, el de la reabsorción de bicarbonato y el de la excreción de hidrogeniones, son lo que explican la acidosis metabólica que ocurre en los pacientes con falla renal aguda y crónica, ¿no? Si bloqueo esto está mediado por la aldosterona, me voy a retener hidrogeniones. Y si bloqueo esto, voy a perder bicarbonato. Y esa pérdida de bicarbonato va a hacer que yo tenga acidosis, porque estoy perdiendo una sustancia alcalina, ¿no? Ok, ¿qué es la insuficiencia renal aguda? Es la caída brusca de la función renal. Brusca, dice, porque la insuficiencia renal crónica es la caída a lo largo del tiempo, ¿no? En cambio, esto es bruscamente, en horas, en días, ¿no? 2/3 de los pacientes tienen oligoanuria. ¿Qué quiere decir oligoanuria? Que baja el volumen urinario. Pero no el que tenga un volumen urinario normal no significa que no puedan tener una falla renal, porque 1/3 de los pacientes tienen poliuria. Esta entidad, que es la insuficiencia renal aguda, es típica de pacientes graves. O sea, cualquiera no hace una insuficiencia renal aguda. La hacen generalmente los pacientes de UCI, que tienen enfermedades de fondo, que tienen un shock prolongado, que tienen una falla renal previa, que es una septicemia. Son típicas de los pacientes graves, ¿no? Y asociados generalmente a fallas de otros órganos, ¿no? Y si ocurriera una falla renal aislada, hay que pensar que el paciente sea un renal de fondo o que esté usando drogas nefrotóxicas. De eso vamos a hablar porque es bien importante el tema de los nefrotóxicos aquí, ¿no? Para diferenciar la insuficiencia renal aguda de la crónica reagudizada, hay que ver, por ejemplo, la creatinina sérica mayor de 0.5. Esto te está diciendo que si en pocos días o horas sube más de 0.5, va hacia una insuficiencia renal aguda, ¿no? O sea, la rapidez en la cual sube la urea y la creatinina significa más, o te orienta, te lleva de la mano el diagnóstico de una falla renal aguda. Bueno, entonces, inicio agudo, aumento de creatinina y oliguria, más de 6 horas, pero en 2/3 de los pacientes, como le dijimos en la anterior diapositiva, ¿no? Esto es sumamente importante, porque puede haber factores de fondo que condicionen a la falla renal. Puede haber factores del propio paciente que condicionen a la falla renal. Yo no les voy a explicar todo, pero les voy a escoger algunos que uno tiene que tener en la cabecita. Los ancianos. Los ancianos ya vienen con falla renal solo porque el riñón envejece. Entonces, si a eso le sumo medicamentos, por ejemplo, estos medicamentos, IECA o ARA2, que son medicamentos antihipertensivos, ya estoy teniendo un paciente anciano y con medicamentos que están predisponiendo hacia una falla renal aguda. Si a eso le sumo que el paciente es hipertenso y la propia hipertensión ya dañó el riñón, el glomérulo a lo largo de los años, peor todavía. Y si a ese anciano, miren, para aplicar el conocimiento de este cuadro, la idea, un paréntesis, cuando ustedes lean, estudien, yo les digo un poco por experiencia, ¿no? No es cuestión de memorizarlo y esto escanearlo en mi cabeza, porque me lo voy a olvidar. Es mirar, entenderlo e interpretarlo, ¿no? Entonces, yo estoy tratando en este cuadro, más que decirles, apéndase a la memoria que le voy a tomar así, no me interesa eso, me interesa que lo deduzcan. Entonces, yo tengo un paciente anciano, que es hipertenso, ya piña, dos cosas encima, que le estoy tratando la hipertensión con uno de estos grupos de medicamentos, y que le duele
duele la rodilla y no se me ocurre mejor idea que darle un antiinflamatorio no esteroideo, ¿no? En lugar de darle un paracetamol que tiene excreción hepática, se me ocurre al anciano darle un antiinflamatorio no esteroideo, ¿no? Entonces digo, el anciano feliz, pero a los 3 días de usarlo ya no orina. Entonces, descubrimiento de su falla renal aguda. Era crónica de una falla anunciada, era evidente que iba a ser falla renal, ¿no? Entonces, conocer los factores de riesgo les permite entender cuándo tienen que empezar en esta entidad, ¿no es cierto? Eso es un poco la idea, ¿no? ¿Qué tipos tenemos? Tenemos la prerrenal, la renal y la posrenal. Entonces, yo quiero que entiendan el concepto. O sea, porque todo eso está en los libros, yo no he descubierto nada todavía, ¿no? O sea, no he descubierto un nuevo tipo de insuficiencia renal, y creo que no lo voy a descubrir. Todo eso está en los libros. Pero les puedo enseñar a interpretarlo, ¿no? Entonces, ¿la prerrenal qué es? Una anoxa, como la hipovolemia, que ataca el riñón, el glomérulo. Y entonces, este riñón entra en isquemia, ¿no? Y entonces, a la hora que entra en isquemia, si no corrijo en las primeras 24, 48 horas esa anoxa que es la hipovolemia, ese daño renal se convierte en necrosis de los túbulos y se instala la insuficiencia renal propiamente dicha. Entonces, ¿para qué sirve este concepto? Eso es importante, porque yo tengo que corregir rápido la hipovolemia antes que se dañen los riñones. Entonces, un paciente que sangra, ¿no? Que tiene un accidente que sangra, un paciente que tiene 20 cámaras de diarrea al día, ¿no? Y que además es hipertenso, es viejito, toma no sé qué, y encima yo lo tengo deshidratado porque hay que tomarse las cosas con calma, ese riñón se va a tapar en cualquier rato, ¿no? Es una prerrenal, pero que en cualquier momento se va a convertir en renal. Y esta es una renal establecida y se va a paralizar el riñón 4 semanas, diálisis 4 semanas. Y si yo lo hubiera corregido aquí, me quedaba aquí, ¿no? ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces, ¿y la posrenal qué es? Una falla renal asociada a una obstrucción de las vías urinarias, ¿no? O sea, la obstrucción de las vías, por ejemplo, a ver, los ancianos con hipertrofia de próstata, ¿no? Los varones ancianos con hipertrofia de próstata, la próstata no deja que la orina pase a través del uréter, y entonces se dilatan las vías urinarias, hace una hidronefrosis y eso comprime las nefronas corticales. Si yo lo dejo años al anciano, se destruyeron las nefronas, digo, uy, ¿y por qué habrá hecho falla renal? ¿No? Era obvio que iba a ser una falla renal, ¿no? Y este es un caso clínico, o sea, nuevamente regresamos al tema de los casos clínicos, ¿no? Un paciente está hospitalizado por dolor abdominal. Durante ese estudio se obtuvo un ataque de abdomen y de pelvis con contraste del abdomen y la pelvis. Los estudios iniciales mostraron un recuento leucocitario poco elevado, pero los demás estaban dentro de límites normales. A la mañana siguiente se vuelven a verificar y se encuentra que la creatinina se ha elevado de forma repentina y considerable. Al revisar los análisis se descubre que había cilindros granulares. ¿De qué clase de insuficiencia renal aguda puede haber sospecha? De las 3 clases que habíamos visto hace un ratito. ¿Qué ocurrió? ¿Prerrenal, renal o posrenal? No entendí. Contraste. Renal. ¿Por qué? Contraste. Claro, es una insuficiencia renal establecida porque no había un periodo de hipovolemia que se va a convertir en una necrosis tubular aguda, o sea, una falla renal aguda instalada por sustancias de contraste. ¿Qué se hace con estos pacientes? Se les hidrata antes de darle el contraste y se le regula el contraste de acuerdo a su edad. Si tiene 90 años hay que, ¿no? Quizás acá en esto sería más seleccionador un paciente hipertenso con 90 años, tal, o sea, con 80 años, ¿no? Para ver que el riñón ya está dañado y si encima yo le pongo contraste, ya le pongo la cereza que le faltaba, ¿no? Bueno, este es un cuadro resumen, o sea, algunas diapositivas las voy a pasar rápido porque son repetición de otras, simplemente es que a la hora
La prerrenal, hipoperfusión, ¿no es cierto? Si yo corrijo la deshidratación, la insuficiencia cardíaca, el hilo, las quemaduras, el riñón, si lo corrijo, regresa a su función renal normal sin problema. Y la renal es cuando el prerrenal se ha quedado sin corregir. Es la primera causa. Fíjense, acá está. Se hace una isquemia, y esa isquemia renal lleva a una necrosis tubular aguda, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Corregir esta hipoperfusión renal y evitar esa isquemia prolongada, ¿no? ¿Se entiende? Cualquier persona que quiera preguntar algo, interrumpe nomás, no tengo problema. Ya. La otra cosa que puede dañar el riñón son estos medicamentos antiinflamatorios, bloqueantes del sistema renina-angiotensina-aldosterona, diuréticos. ¿Qué otras sustancias de contraste? Aminoglicósidos, anfotericina, que se usa para los tratamientos de hongos, la vancomicina, se usa bastante en el hospital por gérmenes multiresistentes, y les digo que el 80% de los pacientes que usan vancomicina hacen falla renal aguda. Yo les tengo terror, pero no sé por qué vengo y de repente alguien les empezó vancomicina y ya estamos así cruzando los dedos que no haya falla renal, ¿no? Bueno, y hay otros con menos importancia, pero estos son. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es el mensaje de estos dos ítems? Medicamentos. Medicamentos pueden producir falla renal aguda, más aún si tengo enfermedad renal previa. ¿Ok? Segundo mensaje, acá hay uno: primero, corregir la hipoperfusión, y segundo, cuidado con los medicamentos, los antiinflamatorios, diuréticos, vancomicina, aminoglicósidos, que de hecho pueden producir falla renal aguda, ¿no? Pueden haber cosas vasculares que ya son más raras, ¿no? Y pueden haber infartos renales, y pueden haber causas inmunológicas, vasculitis, la nefropatía lúpica, pero las causas inmunológicas dan más bien insuficiencias renales crónicas, van dañando el riñón a lo largo del tiempo y no de manera más bien aguda, ¿no? Y la posrenal lo habíamos dicho que era obstructivo, los tumores, por ejemplo la próstata, los cálculos, etc., ¿no es cierto? Está claro esto, ¿no es cierto? Esto es un poco lo mismo. Y vamos ya a la insuficiencia renal aguda, ¿no? Entonces, 80% de los casos es necrosis tubular aguda, cuando ya se instaló, ¿no es cierto? Ya, ¿no? Entonces acá tenemos drogas tóxicas e isquémicas, son una clasificación todavía más didáctica, ¿no? Drogas, toda la lista que habíamos hablado, no nos olvidemos de los factores de riesgo, que ya lo hemos explicado también, y también la isquémica, que es cuando mantenemos estados de hipoperfusión. De ahí la importancia de clínicamente detectar hipovolemia y rápidamente corregir, ¿no? Otras causas vasculares, glomerulares, infecciones. Y esta es la necrosis tubular aguda, ¿no? O sea, acá están los túbulis, pero acá están los túbulis destruidos, tapados con cilindros, ¿no? Mira, acá hay túbulis, ya casi no hay túbulis, ¿no? Están destruidos y tapados con cilindros, estos glomérulos, ¿no? Entonces la isquemia renal produce daño tubular. Daño tubular, se rompen los túbulos y se destruyen, y las células se quedan totalmente destruidas, como se ve aquí, ¿no? Ya casi no. Y se obstruyen, mire, con detritus, ¿no? Entonces eso hace que se dañe la filtración glomerular, que se dañe todo la función de sí del riñón, que es la filtración glomerular, ¿no? La más importante, ¿no? También entonces hay una respuesta hemodinámica que produce vasoconstricción renal, y además pueda aumentar más la reducción de la filtración glomerular, ¿no? O sea, esto ya es una catástrofe, ¿no? O sea, ya es una catástrofe porque pudimos evitarlo si hubiésemos pensado. Y acá, un poco para ver cómo evoluciona. 4 semanas, la fase de inicio, y la fase de mantenimiento dura de 1 a 4 semanas, ¿no? Unos dicen de 1 a 3, otros de 1 a 4, pero usa 4 semanas. Vas a despertarme los dos que están ahí, y les va a chocar la cabeza. O sea, una está para la derecha y otra izquierda. Se van a hacer un chichón. Ya, bueno, ya se despertaron todos con el chichón. Me divierto despertando a los alumnos desde acá. Me da envidia, ¿no? Porque digo que bien duerme, y yo estoy que hablo y
diablo, ¿no? Bueno, entonces la fase de mantenimiento significa que el riñón no funciona y hay que llevarlo a diálisis 4 semanas, ¿no? Y de ahí la fase de recuperación. La mayoría se resuelve, pero hay un porcentaje que se queda con daño renal más prolongado, ¿no? ¿Cuál es la clínica? Debilidad, anorexia, vómitos, signos de sobrehidratación. ¿Por qué signos de sobrehidratación? Porque el riñón no puede eliminar agua, se ha tapado, edema, confusión, ¿no? Muchos de estos signos, por ejemplo, la letargia, anorexia y vómitos son por la uremia. La urea, la creatinina, las sustancias nitrogenadas van a producir trastorno del sistema nervioso, gastritis, y empieza el paciente a vomitar, ¿no? La oligoanuria ya lo hemos dicho, y bueno, esto ya lo hemos explicado también, la rapidez con la cual aumenta la urea y la creatinina, ¿no? Bueno, esto lo explico para que lo vayan entendiendo, miren. Ya expliqué por qué había acidosis metabólica, ¿no es cierto? Esa es una de las características. No elimina hidrogeniones y no reabsorbe bicarbonato. Por esas dos razones que están en la primera lámina hay acidosis metabólica. Hay hiperpotasemia porque no puede eliminar tampoco potasio, ¿no es cierto? Y esa hiperpotasemia es un riesgo porque puede producir arritmias. ¿Se acuerdan que lo hablamos en la clase pasada? Y muerte súbita. Hay una leve hiponatremia, eso no es muy importante, hipermagnesemia, hipocalcemia, hiperfosfatemia, hiperuricemia, que no es muy importante todavía, coagulopatía. Las sustancias nitrogenadas, urea y creatinina, alteran los factores de coagulación y hay más riesgo de sangrado. Yo he visto pacientes renales crónicos y renales agudos que empiezan a sangrar y ¿saben qué? Ni siquiera es para ponerles vitamina K o medicamentos. Sangran por uremia y sangran y sangran y sangran y es una cosa incontrolable. Puede haber anemia leve, pero la anemia no es típica de esta insuficiencia renal, sino de la insuficiencia renal crónica. Entonces, si hay alguna diferencia entre la insuficiencia renal aguda y la insuficiencia renal crónica, es la anemia. Puede haber, pero no necesariamente, ¿no? ¿Cuáles son las complicaciones? Eso ya lo hemos explicado, náuseas y vómitos, la anemia ocasional, arritmias, edema agudo de pulmón, pericarditis, con frote pericardio. Ahí los que les guste la semiología, me imagino que habrá alguien que le guste la semiología, ahí uno aprende en los renales, uno aprende a escuchar el frote pericárdico, porque es ahí, de hecho, es más frecuente que en otras patologías, ¿no? La hipercalemia, acidosis metabólica que yo le expliqué, ¿no? Esto solamente, no quiero que se lo memoricen, no les voy a tomar esto, eso lo aprenden en nefrología, quiero que lo entiendan nada más, ¿no? Si en el prerrenal el riñón está normal y en el renal el riñón se tapó, ¿no es cierto? Esas son las dos cosas que ocurren, ¿sí? ¿Está bien? ¿Estamos bien? Entonces, ¿qué pasa en la insuficiencia renal prerrenal? Vamos a ir deduciéndolo y de ahí llegando a esto. En la insuficiencia renal prerrenal al organismo le falta agua, porque está hipovolémico, ¿no? Y si le falta agua, ¿qué va a hacer el riñón? Va a activar su sistema renina, angiotensina, aldosterona para quedarse con el agua, va a activar su hormona antidiurética, la sed y todo lo que tenga a su alcance para retener agua. Pregunta, ¿cómo estará la orina en ese caso? Súper concentrada. El riñón es capaz de concentrar el agua, ¿no? La orina, perdón. ¿Para qué? Para quedarse con el agua, concentra la orina, ¿no? Entonces, en ese caso, la osmolaridad urinaria está alta. El sodio en orina está bajo, ¿no? Este es un indicador del sodio en orina, bajo. No me interesan números, no que entiendan. El sodio en orina, bajo. La osmolaridad urinaria, alta. La densidad urinaria, eso sí, en cualquier posta del país, la densidad urinaria es una medición muy fácil, ¿no? Es un recipiente con un palito así que de acuerdo a cuánto se profundiza sale la densidad urinaria. O sea, en cualquier sitio pueden hacer esta prueba. Está alta, porque el riñón es capaz de concentrar. Aquí, la orina que hay, si es que hay un poquito, no está concentrada, porque el riñón ya perdió esa capacidad, falló, se tapó. Entonces la osmolaridad urinaria está baja, la densidad urinaria baja y el sodio está alto. No está reteniendo el sodio.
es incapaz de retener sodio. Entonces es el mensaje de eso, ¿no? ¿Otro caso clínico? Ya. Les vuelvo para los dormidos o medio dormidos o con sueño. Bueno, llevo varias clases, varios semestres en que le doy importancia a los casos clínicos. Si le doy importancia y pongo esfuerzo, tiempo, ánimo en hacerlos, es porque voy a tomar casos clínicos. O sea, así de, si no, no le daría mucha importancia. Se despertaron ya, ¿no? Después que dije eso. Un paciente desarrolla insuficiencia renal aguda. En los estudios el médico nota algunos resultados de laboratorio y calcula la excreción fraccionada de sodio. Sodio urinario de 15 miliequivalentes por litro, osmolaridad urinaria superior a 500. ¿No? Acuérdense los tres. O sea, el médico encuentra... Entonces vamos a regresar a la diapositiva anterior. ¿Qué encuentra? Osmolaridad urinaria alta. Esto encuentra. ¿Y qué otra cosa más? O sea, el sodio en orina que no está ahí, 15. Cuando el valor normal está ahí. 15, ¿no? Entonces, vamos a ver eso qué significa. Significa una insuficiencia renal prerenal. ¿Por qué? Porque está reteniendo todo el sodio que puede, ¿no? Con estos dos indicadores, y está quedándose con todo el agua que puede para dar una osmolaridad urinaria más de 500. ¿Está claro? El concepto es lo importante, los números se los van a tener que aprender en nefrología. Ok, la posrenal. La posrenal es obstructiva, ¿no? Este es el mejor ejemplo. Un cálculo. Se dilata el sistema quirocanicial y si esto está dilatado va a presionar la corteza renal, que es donde están las nefronas. Entonces, este cálculo va a generar una insuficiencia renal crónica. Yo les doy una buena noticia. Esta insuficiencia renal por uropatía obstructiva es reversible. Es decir, si a un paciente anciano que tiene un problema de próstata por acá, ¿no? Prostático, o tiene una urolitiasis o lo que fuera, que le esté obstruyendo, si lo desobstruimos, va a recuperar una parte de su función renal, un porcentaje de su función renal, ¿no? Pero si fuera agudo, es decir, esta litiasis fuera reciente, o sea, de hace pocos días, una semana, y falla su función renal, la quito la litiasis o le hago una nefrostomía o algo que mejore la hidronefrosis y permita que estas nefronas no estén comprimidas en hipoxia, ¿no? Va a recuperar más su función renal. Es decir, la uropatía obstructiva es una causa reversible de falla renal aguda y crónica. Pero mientras más pronto se revierta, más recupera. Por lo tanto, hay que tenerlo en la cabeza para solucionarla rápido. ¿Sí? Ya. ¿Están de acuerdo? Entonces, un poco el tema de el tercer tipo, que es la posrenal, ¿no? Bueno, esto es un poco de tratamiento, pero no me voy a meter mucho a eso ustedes lo van a ver, pero solamente para decirle, la prerrenal tengo que tratar de corregir los estados de hipoperfusión. En la renal tengo que ir a la diálisis y tratar de soportarlo, ¿no? O sea, que el riñón pase su tiempo de diálisis dándole soporte nutricional, dándole medicamentos, en fin, todo. Y en la posrenal tengo que corregir todo, la obstrucción que haya para dejar que el uréter y todas las vías urinarias fluyan en la orina, ¿no? Hay una parte que no es necrosis tubular aguda, sino es nefritis tubular aguda. Y básicamente algunos le llaman nefritis intersticial, ¿no? Que se asocia a medicamentos, por eso lo he puesto en rojo, nefritis intersticial. Entonces, quizá le pongo el nombre, nefritis intersticial, para que no haya confusión con el anterior. Por si acaso, lo pregunten en el examen, no lo sé.
Entonces, esta nefritis intersticial es asociada a medicamentos. Y acá están los medicamentos, siempre los antiinflamatorios, las cefalosporinas, ¿no? Pueden haber otras causas, pero los medicamentos son los más importantes, ¿no? Y una de las cosas importantes es esto. Como es una enfermedad más bien alérgica, hay eosinofiliuria, o sea, eosinófilos en orina. Puede haber una alteración en el sedimento, en fin, puede haber, pero es una falla renal aguda con eosinofiluria, ¿no? Con pérdida de eosinófilos en orina, y es de tipo inmunológico, ¿no? Principalmente debido a medicamentos. Y ahí está la lista de medicamentos, ¿no? Entonces, ¿cuándo lo pensamos? Lo pensamos en un aumento brusco de la creatinina, fiebre. A diferencia de la necrosis tubular aguda, aquí da fiebre. Este es un sedimento urinario con cilindros, leucocituria, hematuria, cilindros y eosinofiluria. A veces también hay eosinofilia, ¿no? Y básicamente es asociada a medicamentos, aunque hay otras causas, pero esa es la más importante, ¿no? Entonces, si yo le doy un medicamento a una persona, y después me hace una falla renal, tengo que pensar en esta entidad, ¿no? Mira, ahí tengo una, 3. Ahí está, no. Está durmiendo plácidamente. Insomnio no tienen ustedes, ¿no? Las sustancias de contraste, bueno, les he contado el otro día, di una charla a un grupo de padres de familia de otro tema, y se me durmieron los padres de familia. Y entonces recuperé mi antigua costumbre de despertar a los alumnos y les dije, me van a disculpar, pero yo a mis alumnos los despierto cuando se duermen. Entonces dije, despierten a ese señor de allá. Y todos se movieron, ¿no? Ya. Entonces, nefropatía por contraste. Esto lo van a estudiar ustedes. Solamente recordarles que las sustancias de contraste son bastante nefrotóxicas y que hay que prevenirlas. Hidratar al paciente, algunos hablan de darle N-acetilcisteína, no importa, pero lo importante es hidratar al paciente y estar pendiente de su función renal después que le hagan nada. Eso es por ustedes lo ven, ¿no? Mensajes importantes: diagnóstico precoz, manejo precoz, evitar. ¿Qué tengo que evitar? Estado de hipovolemia y medicamentos. Medicamentos que sean nefrotóxicos. O sea, no le puedo dar medicamentos que no estén justificados a una persona que puedo escoger otros medicamentos y otros que sean nefrotóxicos, por ejemplo, una persona mayor, ¿no? A veces los médicos asociamos cefalosporina con antiinflamatorios, linda combinación. O sea, las dos son nefrotóxicos. Si es mayor, ya tiene el riñón dañado. Y si es un hipertenso y diabético, ya no, ya. Entonces, un cóctel de iatrogenia, ¿no? Preguntas del tema. ¿Está claro? Ya, entonces ahora vamos a grabar, porque he hecho algunos cambios, ¿no? Esta es una clase breve. Es solamente un recuerdo, para recordar un poco de fisiopatología. De esta clase lo que a mí me importa son los cuadros clínicos, para que sean reconocidos. Lo demás es fisiología, fisiopatología, que lo pueden ver en los libros, ¿no? Entonces, el calcio, rol en la conducción nerviosa, en la contractibilidad muscular, la permeabilidad de las membranas, secreción de hormonas, coagulación, importantísimo en la mineralización del hueso, ¿no? O sea, el calcio es un ion sumamente importante en todo el organismo, para todas las funciones, ¿no? Desde la coagulación hasta el hueso, ¿no? Y acá solamente para decirles la importancia de esta hormona, la paratormona y la vitamina D, que van a actuar sobre estos 3 órganos, y vamos a mirar exactamente cuáles van a ser sus funciones, ¿no? Esto para recordarles sobre el calcio. Es el catión más importante. La mayoría de calcio está como hidroxiapatita. ¿En dónde está? En el hueso, ¿no es cierto? Es el gran depósito de calcio, ¿no?
pero hay en el plasma, que es el resto del calcio, el calcio está 10% unido a unos aniones, pero 40% ligado a la albúmina. Y el 50% es calcio libre, ¿no? Pero es el mínimo del calcio que está en la sangre, ¿no es cierto? El resto, la reserva importante de calcio está en el hueso, ¿no? Por eso, este es el valor de calcio en sangre, pero le miden todos estos calcios. Si uno quisiera precisar mejor, pide calcio iónico. Si uno quisiera tener la fineza de saber realmente cuánto calcio hay en el suero, calcio iónico. Pero si quiere tener una idea grosera, pide calcio total, que es ese valor, ¿no? Ahí está. Este es cómo actúa. Este es un dibujito que hice yo cuando aprendí a usar la opción de dibujar en el PowerPoint. Todos los dibujos de la fisiología, en las neurona, todos son dibujados, como me pareció entretenido dedicarme a... Entonces le tengo cariño porque me costó como 2 horas hacer cada uno de esos dibujos, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué hace la vitamina D? Aumenta la absorción de calcio a nivel intestinal, ¿no es cierto? ¿Y cuál es la mala noticia? La mala noticia es que solo absorbemos el 30% del calcio que comemos. O sea, por ejemplo, cuando una persona que a partir de los 50, que es la edad promedio de menopausia, empieza a perder calcio en los huesos, si uno le dice toma bastante leche, no está solucionando nada, porque el 30% de esa leche que toma, el calcio de esa leche va a irse a las heces, solo se absorbe el 30%. Entonces hay que suplementarle calcio adicional, solo calcio, porque solo se absorbe el 30%. ¿Cuándo hay deficiente absorción? Cuando comemos poco calcio, cuando hay falta de vitamina D, cuando hay un problema en el intestino, mala absorción, problema de hipertiroidismo, hace que no se absorba calcio en el intestino, ¿no? Y también este es otro dibujito mío, ¿no? Ok, entonces el calcio pasa, se reabsorbe a nivel del tubo contorneado proximal, que es donde se reabsorbe un montón de los iones y de la glucosa, de la urea, creatinina, un montón de aminoácidos, etc. Y el sitio donde se reabsorbe la mayor parte de sustancias que se filtran, agua, está acá, también calcio, ¿no? Acá se reabsorbe el 20%, todos son por bombas que gastan energía, ¿no? Y acá el 10%, esto depende de la paratormona y de la vitamina D, ¿no? Entonces, mientras más vitamina D yo tome, voy a tener mayor reabsorción de calcio del riñón hacia la sangre, igual por la paratormona, ¿no? Y acá hay un porcentaje de calcio que también se reabsorbe, ¿no? ¿Qué pasa con el hueso, no? A ver, ¿qué estimula la paratormona? Es una cosa que ustedes la saben ya, ¿no? Sobre todo esto.